Bueno, como recordarán, hemos estado hablando de este tema en bastante detalle en este programa. Esta semana, en realidad este fin de semana, Bahía Blanca ascendió a fase 3. Esto se dio en el medio de una polémica por la cantidad de camas reales que existen de terapia intensiva en nuestra ciudad. Y en ese contexto, el bloque del Frente de Todos presentó un pedido de informes en el que solicitan detalles sobre los criterios que se utilizaron para la elaboración de estos informes hospitalarios, que incluso son los que se enviaron a provincia, a jefatura de gabinete exactamente, para pedir este ascenso a fase 3. Para charlar sobre esto y sobre cómo sigue Bahía Blanca en esta prematura vuelta a fase 3, estamos en comunicación telefónica con Carlos Quiroga, concejal del Frente de Todos. Carlos, buenas tardes. Victoria y Juani te saludan desde el aire de El Ágora en Radio Nacional. Hola Vicky, Juan, ¿y cómo les va? Gracias por el llamado. No, por favor, un gusto, Carlos, siempre un gusto conversar con vos y agradecerte siempre que nos atendés y nos ayudás a despejar las dudas de cómo está la situación. En primer lugar, Carlos, consultarte qué balance hacen desde el Frente de Todos sobre estos hechos de los últimos días. Hablo del sábado para acá, este pedido de volver a fase 3 y este sinceramiento que hubo sobre la cantidad de unidades de terapia intensiva que efectivamente hay en nuestra ciudad. Sí, a nosotros nos parece que el tema se ha ido acomodando, digamos, nunca nadie en su sano juicio pudo haber supuesto si tiene algún vínculo con el área de la salud, que en Bahía Blanca había 105 camas para una unidad de terapia intensiva COVID. El número de 70 y algo que figura ahora se acerca más a la realidad, pero a nosotros lo que nos preocupa enormemente es la situación dramática que continúa sin descanso, o casi 400 casos diarios, otra vez 7 personas fallecidas hoy. Sí. La situación es muy grave y más allá de la fase hay una situación que obliga a aplicar restricciones y fundamentalmente a controlar su cumplimiento. Será la única manera que podamos transitar el camino que nos queda hasta que haya una cantidad de personas vacunadas suficientes como para empezar a morigerar los efectos de la pandemia. La vacunación va bien, se han aplicado más de 70.000, en realidad 70.000 personas se han vacunado, pero algunas con 2 dosis, se han aplicado 80 y tantos mil dosis de la vacuna en Bahía Blanca y está previsto para la semana que viene y las posteriores la llegada de una gran cantidad de vacunas más como para completar la inmunización de algunos vecinos y vecinas y para seguir aplicando primeras dosis que da una inmunidad importante y en caso de esa persona contagiarse va a cursar muy leve la enfermedad, generalmente no va a requerir internación, mucho menos terapia y estará bastante más lejos de la muerte, felizmente. Así que creo que si hay un comportamiento social y una acción del Estado acompañando y posibilitando los cumplimientos de las restricciones, pues podemos aliviar un poco tanta tragedia y empezar a despejar el camino, pero eso habrá que verlo, ¿no? Sí. La buena noticia del día de hoy es, como vos decías, en sintonía con lo que vos decías, esta llegada de vacunas que va a ser muy grande en las próximas semanas, en los próximos meses, y también este objetivo de vacunar a toda la población de riesgo, no solo mayores de 60, sino mayores de 18 con comorbilidades, para principios de junio, que es cuando viene el frío y sabemos que la estacionalidad hace que golpee más fuerte la pandemia. Pero lo cierto es, Carlos, como vos decías, que en la ciudad estamos con un promedio de casos que es altísimo. Hoy decíamos al inicio del programa, son 279 casos promedio cada día en los últimos 14 días, lo cual nos da más o menos el doble del peor momento de la primera ola. Y Bahía Blanca está en fase 3, volvimos a fase 2, no logramos revertir esta curva. Entonces la pregunta es, de acá a junio, ¿Cómo hacemos? Porque esto parece ir en franco aumento, Carlos. El promedio diario de casos sigue aumentando más allá de este cambio de fase que, como bien vos decías, no tuvo el control, la fiscalización para que sea efectivo. De alguna manera, y por las charlas que yo he tenido con mucha gente y lo que uno palpa en las redes sociales, y hoy decíamos también, ¿no?, quizá por ahí las personas que uno identifica con el kirchnerismo, no me refiero por ahí a gente que esté en la gestión o en la militancia, pero el votante del kirchnerismo más duro lo ve muy afligido con esto de las fases, que no se efectivizan, que se va, se vuelve. ¿Qué podemos hacer de acá a junio, Carlos, para poder remontar la situación y que no sea tan grave como viene siendo?
Bueno, por un lado, que el comportamiento individual sea cada día más estricto en cuanto al uso correcto del tapabocas, tapando nariz y boca, en cuanto al distanciamiento social, en cuanto al lavado frecuente de manos y en cuanto a dejar de lado toda actividad que no resulte esencial. Por parte del Estado, el control para que las restricciones efectivamente se cumplan. De nada vale una fase hasta la fase de -10 si no hay cumplimiento de lo que esa fase determina. Claro. Hemos visto con satisfacción que algunas declaraciones de funcionarios municipales que en otro momento han tenido mayor displicencia o han tenido un corte negacionista, bueno, hablar de que va a haber controles, inclusive el secretario de Gobierno deslizó que podrían adherir a los decretos del gobernador. Esto lo pedimos nosotros en la última sesión y el oficialismo no lo acompañó, pero pareciera que ahora estarían decididos a hacerlo. Son un par de decretos del gobernador que baja al municipio la responsabilidad de control de más actividades y también le otorga la función de punición de las faltas que se verifiquen, y el recurso que ingrese por esas multas queda para utilización del municipio, así que también habría la posibilidad de obtener recursos genuinos que permitan financiar todos los recursos que genera, claro, y que hay que erogar para enfrentar la pandemia. Carlos, ¿y yo por qué creo no? que la realidad les ha dado un cachetazo, nos ha dado un cachetazo a todos y a todas, y cada día es más la gente que está con preocupación. Cada vez son más los vecinos y vecinas que tienen un familiar, un amigo, un vecino que ha enfermado y hasta muchos que han lamentablemente fallecido. Así que creo que hay un escenario propicio como para que haya un comportamiento social distinto y que nos permita morigerar en parte los efectos de la pandemia que todavía está con absoluta vigencia, lamentablemente. Sí, así es. Carlos, te quería consultar por esto que nos decías recién sobre estos decretos que permiten fiscalizar al municipio. ¿Por qué Juntos por el Cambio a nivel local no han querido adherir, no los han querido aprobar? ¿Y qué actividades específicamente les permite fiscalizar y aplicar? No lo tengo presente ahora, después te lo reenvío. Son Bien. 2 decretos del gobernador que le dan la potestad al municipio de actuar en funciones de contralor de asuntos que no le eran inherentes en origen, y con la posibilidad de que la justicia de faltas del municipio labre las actas y aplique las sanciones, las multas, y que ese recurso ingrese a la municipalidad. El otro día no hubo acompañamiento, fue una sesión muy tensa, muy compleja, pero yo creo que de aquel momento ahora la realidad se ha encargado de ir poniendo las cosas más en su lugar. Hay una preocupación que entiendo genuina también de muchos dirigentes del oficialismo local, y confiamos en que las obligaciones de control y que también se comparten con la provincia a través de la policía de la provincia, bueno, generen el escenario adecuado para que esta locura de tantos casos y tantas personas fallecidas empiece a amainar. Carlos, yo quería hacer un poquito más de hincapié en esta cuestión de la fiscalización. Antes que nada, buenas tardes, ¿cómo estás? Victoria soy. Sí, Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Si bien hay facultades que estos decretos le otorgan al municipio para fiscalizar, había otras competencias que tiene el municipio en términos de fiscalización, como es la actividad comercial, que no la estaba ejerciendo porque a la vista de todos, por ejemplo, recorríamos la ciudad cuando estábamos en fase 2 y los gimnasios estaban funcionando. El mismo municipio aceptaba que no se estaban haciendo multas ni infracciones a esos lugares. Desde el bloque del Frente de Todos, ¿hicieron algún pedido de informes o algo sobre esta cuestión o decidieron que no era correspondiente? Nos hemos cansado de reclamar el cumplimiento estricto de las restricciones establecidas por las diferentes fases, pero bueno, ya se trata de una decisión política, pero yo creo que esa postura del oficialismo, producto de los números de los últimos días, ha ido cambiando. Confiamos en que hay que dar vuelta a la página e ir de manera muy sólida hacia adelante con esto. Hay viejas cuentas pendientes y diferencias muy notorias que todo el mundo conoce entre el modelo de ciudad, de provincia y de país que tiene el oficialismo y el que tenemos nosotros. Creo que hoy sería una falta
de respeto a las personas enfermas y a las familias de los fallecidos, si nos enfrentamos en la disputa política en términos convencionales de la prepandemia. Creo que todo eso habría que saldarlo una vez que esto se supere, y mientras tanto estar muy pendientes y muy alertas y exigiendo el cumplimiento de las responsabilidades de cada estamento, y que las medidas restrictivas que se determinen sean, pero no solamente, digamos, el control y la sanción y estar con el garrote en sentido figurado, sí, digo, ¿no? Sino también de hacer todos los esfuerzos necesarios, sobre todo los que las y los dirigentes del oficialismo, que son referencia para algunos sectores de la comunidad, procurar persuadir, convencer de que es imprescindible que a toda la batería de medidas que se adopten desde el Estado, y que es su obligación hacerlo, también haya una convicción individual, personal, de que hay que usar el barbijo, de que hay que lavarse las manos, de que hay que mantener el distanciamiento y que no hay que andar de gusto haciendo actividades que no resultan esenciales. Es simplemente por un tiempo que en la medida que rigurosamente observemos esos comportamientos va a ser más breve, y mientras tanto viene una intensificación de la campaña de vacunación que nos va a poner en otro lugar mucho más seguro, así que ojalá que con el esfuerzo de todos y de todas esto pueda ir aplacándose de a poco. Bien, Carlos, quiero retomar esto último que decías sobre la campaña de vacunación, que como bien vos decías ya alcanzó a más de 70.000 personas, solamente hablando en nuestra ciudad, pero vos recordarás que al inicio de la campaña de vacunación se trató de sembrar dudas, ¿no?, sobre si existía vacunación irregular, VIP en Bahía Blanca, si andaba lento, si andaba rápido, si llegaban vacunas, si no. Ya hace varias semanas que no se está notando este efecto, o por lo menos yo, estos dichos o este tipo de noticias, por lo menos yo no he visto noticias al respecto. ¿Cómo lo ves en este sentido, si finalmente se impuso la realidad de que hay una campaña de vacunación efectiva que está funcionando en Bahía Blanca y bueno, y en otros tantos otros puntos de la provincia y del país? Sí, yo creo que otra vez la realidad ha sido la que ha puesto las cosas en su sitio, porque esa prédica antivacunas o desvalorizando las vacunas por su procedencia o por las cantidades que iban ingresando al país, como si este fuera el único país que tiene dificultades para obtenerlas, me parece que la gente se ha ido convenciendo, y el dato más relevante es que son 130.000 los inscritos en Bahía Blanca para recibir la vacuna, más de la mitad de los cuales ya la tienen. Claro. Digamos, o sea que la gente está convencida de que la vacuna es necesaria, de que la vacuna hace falta. Y yo creo que sí, ya se han ido acallando esos discursos negacionistas y negativos. El último que habían exhibido y que también se ha ido apagando a poco era, sí, pero con 2 dosis, ¿cuánta gente hay? Cuando el mundo entero ha demostrado, Israel, Gran Bretaña y otros, para muchos referencias obligadas, que cuanto más gente colectivamente la comunidad esté inmunizada con una dosis, desde el punto de vista sanitario global, los avances son mucho más significativos que la individualidad de cuántas personas tienen las 2 dosis. Que la van a tener también, pero es necesario avanzar con mayor cantidad de gente con al menos una dosis de la vacuna. Y bueno, todo esto se va comprendiendo. Han quedado, digamos, descalificadas estas críticas, estos cuestionamientos sobre la vacuna rusa, la vacuna china. Era un veneno, tuvo una denuncia penal. Ha habido cosas ridículas, absurdas, que cuando todo esto pase, algunas personas relevantes en la consideración pública van a tener que obligadamente que rendir cuentas de su inmoralidad, pero por el momento lo que hay que hacer es convencer a todos y a todas de que debemos cuidarnos, que cada paso que cada uno de nosotros dé puede ser una contribución a frenar la pandemia o a acelerar la circulación del virus, lo que significa llevar a gente a la muerte. Y además que el Estado cumpla con lo que le corresponde y que los criterios de restricción que se adopten sean coordinados, sean aplicados y sean efectivamente hechos cumplir. Así que creo que de a poco las cosas se van a ir acomodando. Mientras tanto hay que superar esta situación de extrema gravedad que hoy estamos padeciendo. Digamos, son sensaciones raras. Yo creo que hay una minoría que no toma en cuenta todo esto, pero es una minoría
tal vez muy intensa, claro, tal vez amplificada por medios, por la manera en que se exponen, pero yo creo que la mayoría de nuestros vecinos y vecinas está conteste como nosotros lo estamos, con las declaraciones que hacen los referentes del área de salud, con los directores de hospitales, con las asociaciones de profesionales, con los testimonios individuales de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. Digamos, quien lee esas historias jamás podría pensar que acá no pasa nada y que vamos a juntarnos en grupos numerosos y a tomar cerveza y a festejar quién sabe qué. Ya habrá tiempo para eso. Mientras salga vida tendremos margen. Si el virus termina con nosotros va a ser muy difícil, imposible en realidad. Carlos, yo te quería preguntar, el año pasado hablamos mucho con vos de la situación de los artistas y de la cultura en Bahía Blanca, atravesados por la pandemia. Quería consultarte cómo sigue esa situación, qué nos podés decir. Vos sos una persona muy comprometida con esa área y con las personas dedicadas a la cultura, así que te quería consultar si había alguna novedad, cómo seguía la situación de ese espacio productivo de nuestra ciudad. Sigue muy difícil, lamentablemente sigue muy difícil. Ha habido 2 asistencias por parte de la provincia a partir de la catalogación de los espacios con subsidios para la cultura y el turismo. Creo que está planificado otro más. También desde Cultura de Nación han llegado algunos subsidios, algunas ayudas, pero bueno, nada reemplaza a la puesta en escena frente al público, que es lo que hacen nuestros artistas, cantantes, actrices, actores, en fin, de todas las disciplinas. Están en una situación muy compleja. La municipalidad, a través del Instituto Cultural, que felizmente se ha sostenido después de tanta lucha, este año tiene presupuesto y lo va aplicando. Es un presupuesto exiguo, si tenemos en cuenta que el año pasado no se gastó un solo peso y se trasladó a valor nominal ese recurso al año 2021, pero ha habido monetización de algunos trabajos artísticos. Está el aporte de Puerto Cultural, que permanentemente tiene una cartelera que se renueva constantemente y que le da lugar a muchísimos artistas, pero la situación de fondo no ha variado. Sí, otra cosa importante es que a través de la Comisión de los Espacios Culturales Independientes, de la que formo parte, se ha ido cumpliendo lo que establece la ordenanza, que el año pasado quedó congelada, y se han entregado y se están entregando subsidios a espacios culturales para adecuar su actividad, su instalación eléctrica, sus puertas de emergencia, en fin, todo aquello que se requiere para que vayan en camino de una habilitación. Están asistidos, pero obviamente ni por asomo es la situación ideal, ¿no? Y me parece que al menos hasta la primavera, porque ahora viene también un clima muy hostil para actividades al aire libre, va a ser complejo, pero bueno, me parece que una vez que el panorama general esté aliviado, también a estos sectores les va a tocar vivir un tiempo muy distinto y mejor. Bien, esperemos que sea así. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Como siempre, te mandamos un gran abrazo. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias. Chao, buenas tardes. Adiós. Era Carlos Quiroga, concejal del Frente de Todos. Conversamos sobre la segunda ola en Bahía Blanca.